Bendiciones, mis hermanos en Cristo Jesús, que Dios les bendiga una vez más. Y en esta ocasión quiero compartir con ustedes en el lugar preciso donde Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac, cuando Dios le dijo: ve al monte Moriah y allí quiero que sacrifiques a tu hijo que tanto amas. Y para descubrirlo conforme a la palabra del Señor, te pido que te quedes conmigo los próximos minutos. Así de que quédate los próximos minutos y vamos a descubrir en qué lugar fue donde el Señor le mandó que Abraham fuera y sacrificara a su hijo que tanto amaba, Isaac. Quédate conmigo. Ministerio del Sello de Salvación. Habiendo creído al Evangelio, por el Espíritu Santo fuimos sellados. Que Dios te bendiga, mi hermano en Cristo Jesús. Que Dios te bendiga nuevamente. Bueno, como lo dijimos en el intro, queremos ahora ver el lugar exactamente donde Dios le mandó a Abraham que fuera y sacrificara a su hijo que él amaba tanto, que era el primogénito, el único hijo, Isaac. Y si nos vamos al libro, queremos irnos conforme a la palabra. En el libro de Génesis, aquí le manda Dios, dice, y ya aconteció después, dice en capítulo 22, versículo 1, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. En otras palabras, le dice: ve y sacrifícalo en el monte que yo te voy a decir. Así de que Dios le mandó específicamente que él fuera y en el monte de Moriah, que allí sacrificara a su hijo que él tanto amaba. ¿Y por qué decimos esto? En Génesis 22, ahí está él mandándole y ordenándole que fuera a ese lugar. ¿Qué fue lo que pasó después en Crónicas capítulo 3? Y si nos vamos nosotros a capítulo 3 y versículo 1, dice la Biblia que Dios permitió que Salomón le edificara el templo, el lugar de adoración. David se lo quería edificar, pero Dios no le permitió a David y le dijo: tu hijo Salomón es el que me va a edificar el templo. Y ya en Crónicas capítulo 3 y versículo 1 dice, comenzó Salomón a edificar la casa de Jehová en Jerusalén, en el monte Moriah. ¿Recuerda el versículo que leímos atrás de Génesis? Donde iba a sacrificar Abraham a Isaac en el monte Moriah. Y aquí dice: comenzó Salomón a edificar la casa de Jehová en Jerusalén, en el monte Moriah, que había sido mostrado a David su padre, en el lugar que David había preparado en la era de Ornam de Jebuseo. Aquí en el monte Moriah, ahí también le dijo Dios, le mostró a David que allí edificaran el templo. ¿Y a qué vengo con todo esto? A que allá en Génesis, Dios le mandó a Abraham que sacrificara en el monte Moriah a su hijo Isaac. Y aquí dice que Dios le mostró en qué lugar iba a edificar el templo. Y fue precisamente en este lugar, en el mismo lugar, en el monte Moriah. ¿Y en qué lugar edificó Salomón el templo? En ese mismo lugar donde iba a ser sacrificado Abraham. Iba a ser sacrificado Isaac por Abraham. Entonces, ahí en ese mismo lugarcito, ahí, y aquí lo que tú estás viendo aquí, allí fue el primer templo en este lugar. Todo esto, lo que se mira aquí, fue el primer lugar que edificó David, que mejor dicho, Salomón edificó el templo donde Dios le mostró a David. En este lugar, allí edificó el templo, el primer templo. ¿Qué es lo que pasó después? Cuando vino Jesucristo, Herodes, aquí en este mismo lugar, aquí mismo edificó el segundo templo también. Y aquí donde se ve esa cúpula dorada, ahí
En ese lugar adentro está una piedra donde ahí en esa piedra supuestamente iba a ser sacrificado Isaac. En ese mismo lugar, como habla la escritura. Entonces, aquí en este mismo lugar, dice la escritura que va a ser edificado. También en este mismo lugar, todo lo que se alcanza a ver, va a ser edificado el tercer templo. Pero ¿por qué no se edifica ahorita? Bueno, porque todo lo que se ve aquí, todos estos lugares que se están viendo aquí, estos lugares aquí están ahorita por esta cúpula dorada, y todo esto está por los musulmanes, y ellos tienen control de todo esto, y por eso Israel no puede ni siquiera meterse a esos lugares. Puede meterse, pero no puede edificar un templo ahí en ese lugar. ¿Por qué? Porque en este lugar creemos y vemos conforme las escrituras que aquí fue donde iba a ser sacrificado Isaac por su padre Abraham, donde Dios le había mostrado en el monte Moriah. Y también lo vemos en Crónicas que aquí en este mismo lugar fue donde el rey Salomón empezó a hacer el templo. Y en este mismo lugar es donde también va a ser construido el tercer templo que habla el libro de Apocalipsis y el libro de Ezequiel. Entonces yo nomás con esto te quiero dejar, mi hermano, para que veas en qué lugar, en el templo, en el lugar donde fue construido el templo, en el lugar donde iba a ser sacrificado Isaac por Abraham, donde Dios se lo había mandado. Así de que yo te dejo con esto y que Dios te bendiga y nos vemos hasta la próxima.